Relato, el espacio para pensar en voz alta. Aquí se discute la política nacional. Aquí tendrás a los mejores personajes. Todo esto aquí en Otro Relato. Yo ganaba mis carreras para trascender, no solamente para ganar. Sí, para que eso pase de generación en generación. Alguna vez me acuerdo que fui a una reunión y estaba puesto una gabardina, alguna cosa. Pero me acuerdo de que habían unos chicos y estaban ahí conversando y cosas de esas. Y por ahí les escuché así, porque tengo un oído fino. Exacto. Me dice, ahí viene el Rolindio. No. Sí. Entonces de pronto eso era un insulto, ¿no? Pero yo me acerqué, hola, ¿cómo les va? Les digo, ¿qué es de la vida? ¿Qué tal? ¿Está la fiesta bonita? Ya. Le digo, ¿qué tal? Digo, ustedes me acaban de dar un piropo, pero de esos increíbles. Yo les vengo a agradecer. Dice, no, nosotros no hemos dicho nada. O sea, digo, se echaron para atrás. Sí, digo, ustedes me dijeron esto. Dice, no, para nada. Digo, ¿saben qué? Para mí eso es un piropo. Porque una de las cosas que hizo que triunfe en el mundo, sobre todo en mi actividad deportiva, representando al Ecuador, era que yo representaba no solamente a mi ciudad, a mi país, representaba a mi raza. Claro. Entonces eso para mí me hacía como un super atleta que no se tenía que doblegar. El entorno económico va de la mano con la situación de inseguridad. Hemos atravesado varios años de recesión profunda para la mayoría de la población, para algunos segmentos no es así. Eso ha ocasionado una ola de inseguridad, una ola de desempleo, una ola de migración, donde el rol fundamental en un hogar finalmente lo termina asumiendo la madre. La madre es la que tiene que absorber las penas de los hijos, la ausencia muchas veces de la figura paterna, las necesidades no solo de los hijos, de los nietos e incluso de otras generaciones. Sí, era triste cuando estaba en el Ministerio Coordinador de la Política Económica, era viceministro del Ministerio, estábamos canalizando la entrega de los créditos de desarrollo humano y los bonos de desarrollo humano a través del Banco Nacional de Fomento en ese entonces. Y era durísimo ver la situación de la gente que se acercaba a pedirle crédito al bono. Madres de familia con hijos con muchísimas necesidades, con discapacidades, en sillas de ruedas, empujando sillas de personas adultos mayores, suegros, hermanos, padres. Ese rol para la madre no hay otra figura que lo ocupe. Normalmente una figura paterna no suele tener la empatía, la capacidad, la voluntad, el sacrificio de hacerse cargo de esos roles. Claro. Entonces me parece que el rol más duro actualmente para las madres ecuatorianas es intentar capear la difícil situación, tanto económica como de seguridad que estamos viviendo. Otro Relato, el espacio para pensar en voz alta. Aquí se discute la política nacional. Aquí tendrás a los mejores personajes. Todo esto aquí en Otro Relato. ¿Por qué eres inocente? Porque, Orlando, nunca perdonarán, nunca, el poder, y mucho menos cuando estábamos hablando de aquellos quienes se encontraban en el poder, como Lenny Moreno, María Paula Romo, Osvaldo Jarrín, Patricio Carrillo. Nunca perdonarán que un defensor del pueblo, o un funcionario público, para no decir defensor del pueblo, los haya señalado a ellos como responsables de las muertes de 6 Pero no directamente, sino fue una comisión, estuvo 3 personalidades. Así fue. Estuvo Juan Carlos Solines, Zavala y Sibel Martínez. Efectivamente, y ellos fueron los que en sus conclusiones, completamente autónomos, es decir, ellos no tuvieron ningún tipo de influencia, ni mucho menos una disposición del defensor del pueblo, sino que lo hicieron un trabajo completamente objetivo y entregaron sus conclusiones. Yo como defensor del pueblo recibí un mandato de la comisión, era denunciarle a la fiscal general, decirle, señora fiscal, aquí se ha cometido un delito, investigue. Y dentro de la investigación, si hay una persona que está fungiendo de presidente de la República y que estaba a días de terminar su mandato, pida que no salga del país, que se mantenga para que dé las explicaciones. Quedaba menos de un mes de función. Menos de un mes. Yo veo campeonato nacional y veo unos extranjeros que son malos. Sí. Son malos, con todo y respeto. Y dejan en el banco a los buenos. Y claro, y son muchos extranjeros. Claro. Son muchísimos extranjeros. Lo que tiene que hacer Ecuador, jugador que ha hecho sub-20 en su país, que haya tenido un proceso de selección,
que puedan venir a jugar, como hace en Inglaterra. Si ustedes tienen un porcentaje de selección, pueden venir. Claro, ¿no? claro. Porque a veces vienen unos extranjeros que cogen, juegan un año, se llevan el dinero y chao. Y además dejan en la banca sin poder actuar a jugadores buenos. Sí. Y después la gente critica a los nacionales, le dan duro y todo. Hay jugadores que pasan caminando en la cancha, extranjeros. Sí. Otro relato, el espacio para pensar en voz alta. Aquí se discute la política nacional. Aquí tendrás a los mejores personajes. Todo esto aquí en Otro Relato. Feriado por el 24 de mayo. Estamos de nuevo para analizar, para conversar, para también recibir los mensajes, los saludos. Muchas gracias por las colaboraciones, por las sugerencias, por incluso las indicaciones que nos hacen para compartir este espacio en diferentes espacios. Hemos recibido invitaciones para entrevistar algunas personalidades incluso fuera del país, algunas personas que nos invitan a visitar sus provincias. Les agradecemos, por supuesto que sí, estaremos pendientes, estaremos armando una agenda. No nos olvidemos que en las próximas semanas hay algunos acontecimientos, algunos eventos. Por ejemplo, estará, si no me equivoco, del 8 al 16 la Feria Internacional
del libro en Quito, organizada por la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, al cual también hemos sido invitados y estaremos presentes participando con entrevistas, ojalá, a varios escritores y escritoras de América Latina y particularmente, por supuesto, de Ecuador. También se cierran las clases, ya viene el periodo vacacional y de eso también tendremos que hablar en las próximas semanas, el impacto que tiene, por ejemplo, para las familias que no tienen dónde poner a sus hijos, de la crisis económica, les impide esta crisis económica dejar a sus hijos en un lugar seguro mientras las madres y padres están trabajando y los hijos están de vacaciones. Pero vamos a hablar ahora a propósito de lo ocurrido este 24 de mayo, vamos con el editorial, vamos a empezar con esta conversación, este análisis que hacemos normalmente ahora. Y la pregunta que nos hacemos efectivamente es, ¿qué queda de aquí a un año? Reitero, ¿qué queda de aquí a un año? Porque el señor Daniel Noboa terminaría su mandato el próximo 24 de mayo del año 2025. Ya sabemos, por supuesto, que el informe de la Nación es una formalidad que, por cierto, no interesa a la gran mayoría de los ciudadanos, y siendo así, también es de poco interés cuando el protagonista de este evento apenas tiene 6 meses en el cargo y se creería que, por ese tiempo y por las condiciones, tendría muy poco que informar. Pero yo diría 2 cosas sobre lo ocurrido el 24 de mayo. La primera, para Daniel Noboa, este acto fue la inauguración formal, política, de su campaña electoral por su reelección para el febrero del año 2025. Ahí hay 2 o 3 detalles y el principal, para mi modo de ver, es el montaje político y mediático. No fue precisamente para informar lo que ha hecho y lo que no ha hecho en estos 6 meses, sino para configurar, para construir el personaje repotenciado alrededor de un cartón, ahora con banda presidencial y el collar de la Gran Cruz. Eso fue así. Pero también estuvo presente el acompañamiento de trolls, de granjas de bots y de medios de comunicación, exaltando el vestido de la esposa, los zapatos Prada de Daniel y el exhibicionismo de una supuesta multitudinaria movilización popular para respaldar un informe de 28 minutos que a los llevados al Parque del Arbolito poco les importó, pues se fueron apenas recibieron su sándwich, su pago y el pasaje de regreso. Así fue. 2. No sabemos qué hará o qué habrá de aquí al próximo 24 de mayo, cuando debería entregar el mando, si es otro u otra quien gana la presidencia en las elecciones de febrero y abril, si es que hay 2 vueltas, por supuesto, también. No sabemos qué él nos tiene deparado para los próximos meses. El pasado viernes no supimos por nada del mundo qué obra realizará, cuál será el incremento de la inversión social y pública en general, las condiciones del sector eléctrico, ¿habrá o no habrá más cortes de luz? ¿Qué va a pasar con el subsidio a los combustibles? Entre las cosas principales. De eso no supimos absolutamente nada. Y podrán decir lo que sea, pero la ciudadanía, la llamada opinión pública y los analistas de verdad no tienen con qué proyectar la gestión de los próximos 12 meses. Pues además que hay muchos déficits en muchos aspectos y en muchos sectores, no se puede gobernar sin la planificación y sin el debate público sobre los temas de interés. Eso es como lo normal, eso es como lo que debería ser. Pero lamentablemente nos hemos tenido que ocupar de los ataques a sus adversarios, políticos por supuesto, el modo en que se peina o si se sabe o no la letra del himno nacional cuando canta. De eso nos tenemos que ocupar. Es que, ¿de qué más vamos a hablar? Es la pregunta que también nos hacemos. Temas sobran, problemáticas están al orden del día y normalmente hay algunas correcciones que hacer. En otras palabras, no hemos oído ni un solo reconocimiento de errores y de correcciones a corto, mediano o largo plazo. Ninguna. Parece que todo fue perfecto. Los más felices eran sus ministros, que seguirán en sus puestos como si estuvieran graduándose con buenas notas, como grandes funcionarios, pero la realidad es otra. Muchos ministros realmente deberían haberse ido a su casa ni poner la cara en el informe de la Nación. Y quizá lo más grave es que ahora los analistas, o los llamados o autocalificados así, se presentan para un relato perverso, se prestan incluso para eso. Que la popularidad del presidente sube porque ha estado en el centro de la conversación, bien sea porque sus zapatos llamaron la atención o porque lanza dardos a sus enemigos. Los súper inteligentes analistas ahora.
Pero esos mismos analistas misan algo fundamental, las mentiras expuestas, más de 10 contabilizadas en un discurso de apenas 18 minutos. Claro, dirán que eso es hacer menos político el tema, porque la gente no quiere saber nada de eso, que la gente lo que se quiere es entretener, pero las mentiras las vamos a dejar pasar. Entonces, si seguimos así, todo será nuevo para que nada cambie, todo seguirá igual para ir para atrás. Y estamos convencidos, al menos yo, de que como las redes aplauden ya los problemas, estos problemas han desaparecido. La verdad, les digo de todo corazón, estamos en la olla. Así estamos, en la olla. ¿Qué ahora vamos a hacer? Y bueno, hasta ahí nuestro comentario. Queremos pasar entonces ahora a lo que ha sido lo más importante de esta semana. Y empecemos por la polémica. La polémica es a propósito de que la Corte Internacional de Justicia rechazó o no aceptó el pedido de medidas provisionales solicitadas por México en contra del Ecuador. Hay que considerar, aquí está el comunicado, está aquí la resolución, ustedes la pueden apreciar si la ponen en pantalla gigante. Para quienes leen muy bien el inglés lo pueden leer con ningún problema, pero lo que yo podría decirles a propósito de eso es que el juez Nawab Salam, presidente del tribunal, dijo que la decisión se tomó por unanimidad y además que no se considera que haya urgencia o un riesgo real e inminente que requiera emitir las medidas cautelares solicitadas por México en contra del Ecuador. La Corte consideró que las garantías ofrecidas por Ecuador eran suficientes para proteger los derechos reclamados por México, eliminando la urgencia de medidas provisionales. Vamos a ver el corto video, no tiene más de 30 segundos si no me equivoco, a propósito de este tema. Veamos este video de lo que fue la decisión de la Corte Internacional de Justicia. As previously noted, and I quote, there is no more fundamental prerequisite for the conduct of relations between states than the inviolability of diplomatic envoys and embassies. It leaves unaffected the right of the government of Mexico and Ecuador to submit arguments in respect of those questions. I shall now read out the operative part of the order. For these reasons, the Court unanimously find that the circumstances as they now present themselves to the Court are not such as to require the exercise of its power under Article 41 of the statute to indicate provisional measures. Lo fundamental que se escuchó por parte del presidente o del juez Nawab Salam, que es lo que comentábamos hace un momento, que en concreto, para repetir y reiterar y que nos quede claro, porque parecería que en algunos momentos es muy fácil distorsionar, las medidas cautelares que había pedido México son que el gobierno adopte medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad a los locales diplomáticos, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de intrusión en su contra. Primera medida. Segunda, que el Ecuador permita al gobierno mexicano despejar los locales diplomáticos y las residencias privadas de los agentes diplomáticos. Eso lo hemos visto, se ve protección ahí, pero obviamente ya que no hay nadie que puede pasar ahí. Tercero, que el gobierno garantice que no se tomen medidas que perjudiquen a los derechos de México respecto a cualquier decisión que la Corte pueda tomar. Eso es lo que se planteó, eso se ha respetado. Y por último, que el Estado ecuatoriano se abstenga de cualquier otro acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia que conoce la Corte. Obviamente ya en las circunstancias que estamos, eso está garantizado. Lo primero que tenía que garantizar el gobierno ecuatoriano es no invadir la embajada, pero bueno. Frente a esto, obviamente, ¿qué pasó? Pues parecería que es un éxito rotundo del Ecuador frente a eso. Y sí es verdad que puede ser un triunfo relativo, pero lo que pasa es que la decisión final no se ha tomado todavía. Vamos a ver entonces, a propósito de esto, el tuit de la semana. A propósito de este tema, nos vamos con el tuit de la semana, que se encuentra ya en sus pantallas y tiene que ver con uno con las mayores visualizaciones, que es el de la cuenta de la Organización de las Naciones Unidas, que normalmente se verifica, se mira, ahí la tienen como Noticias ONU. Este es el tuit más visto, es el tuit que más impacto ha tenido alrededor de este tema, 235,000 visualizaciones, en el cual se informa: la Corte Internacional de Justicia rechaza emitir las medidas provisionales que México pidió contra Ecuador por el asalto a su embajada en Quito. Reiteran la imagen que ya les habíamos presentado, como pueden apreciar fue del 23 de mayo a las 8:25 y tiene hasta ahora, si no me equivoco, 235,000 visualizaciones. Ese es el tuit a propósito de esta polémica, grave polémica entre dos estados como es el mexicano
y también el ecuatoriano. En eso estamos, en eso nos vamos a concentrar. Y después de eso vamos a pasar al video más visto, y aquí sí hay una polémica, aquí sí les pido que lo consideren, lo tomen en cuenta, porque es el video de TikTok del presidente Daniel Noboa Asín, después de que la Corte Internacional de Justicia rechazara las medidas provisionales solicitadas por México contra Ecuador. Este es el video con más vistas de la semana en TikTok. Lo podemos poner, por favor, y lo vamos comentando. Ahí está, ese es el video que les digo con 3,5 millones de vistas en esta semana a propósito de la burla que hace el presidente Daniel Noboa a propósito de que un expresidente habría solicitado sanciones. Pues no solamente fue eso, pero a esa respuesta obviamente también le llegan, le atribuyen otras consideraciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría si Ecuador es sancionado por la Corte Internacional de Justicia? ¿Volverán a utilizar ese gesto del presidente Noboa para decirle que está llorando por la decisión tomada por la Corte Internacional de Justicia? Pues eso estoy seguro que va a pasar, porque las cosas que se dejan después tienen su impacto. Así que este es el video, 16 segundos más o menos, con mayor impacto de esta semana. Y vamos a ver algo para cambiar de tema o para cambiar del enfoque de lo que estaba pasando en esta semana, la foto de la semana a propósito de algo que ya se está convirtiendo como un rito. Mandatarios, alcaldes, asambleístas incluso quieren ir a ver al Papa Francisco. ¿Quién fue esta vez? El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, estuvo con el alcalde de Quito, lo ven ahí en la pantalla. La diferencia de gesto con la foto que tiene Daniel Noboa es lo que varios usuarios de redes sociales compararon. Una cosa es con Pavel y otra cosa es con Daniel. Eso es lo que más o menos se decía. Se le ve muy alegre, bueno, intercambian regalos, pero sobre todo tienen un ánimo distinto al de la foto formal que se aprecia con Daniel Noboa Asín, cuando lo visitó hace poquísimas semanas también en el Vaticano. Así que esta fue la foto de la semana, la foto del presidente Daniel Noboa también tuvo su impacto en su momento, pero creo que más tuvo la foto y además el video de Daniel Noboa con el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Y vamos a pasar a la caricatura de la semana para ir adelantando, porque ya tenemos varios mensajes que no quiero dejar de comentar. Muchísimos mensajes, gracias por los mensajes. Vamos con la caricatura de la semana a propósito de esto, que tiene que ver con la caricatura de Vilma Vargas, de Milva Traca, a propósito también del Ministerio de la Mujer, que es otra de las polémicas. Hasta ahora no sabemos si le van a cambiar el nombre o no. Pues ahí tienen la caricatura de Vilma Traca a propósito de este tema del cambio de nombre. Dice con su esposa, con su ex esposa primero, con su ex ministra, con su vicepresidenta, Ministerio de la Política Criminal. Con todas, Ministerio de la Mujer. Y ahí se ve a un Daniel Noboa por sobre todas esas mujeres que están caricaturizadas por Vilma Vargas. ¿Qué pasó? Lo que queremos contextualizar es que el gobierno ecuatoriano fue criticado el lunes 20 de mayo por organizaciones feministas al anticipar que el nombre del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos cambiaría por el de Política Criminal y Derechos Humanos. Esto fue un anuncio que se hizo, después se borró el tuit, se borró el mensaje, salió el viceministro de Gobierno a aclarar. Frente a las denuncias que se hicieron en redes sociales de organizaciones feministas de Ecuador sobre este tema, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aseguró que no se está eliminando y que se trata de una transformación para asignarle más funciones. Toda esta controversia lo llevó a rectificar y asegurar que mantendrá su nombre. Esto fue lo que pasó esta semana con respecto a la caricatura. Y vamos a ver ahora el comunicado de esta semana, porque también es cierto que hay una serie de comunicados de organizaciones, partidos, del gobierno, de los ministerios, de ONGs, de organismos internacionales. Uno de los documentos más controvertidos, quizás que no se leen, pero que sí invitan a la reflexión y que generan entrevistas, análisis, editoriales, comentarios, no necesariamente dentro del Ecuador, sino por fuera del Ecuador, es esta carta enviada por la organización Human Rights Watch al presidente Daniel Noboa, en la que le plantea un tema fundamental que tiene que ver con el conflicto armado interno y violaciones a los derechos humanos en el Ecuador.
Esto es muy importante, esto es clave tenerlo presente, porque ya no se trata de una organización interna, no se trata de un partido político, no se trata de una organización bolivariana, chavista, correísta, indigenista, pachacuti, nada, sino es de Human Rights Watch, a quien nadie puede considerar que tenga una vinculación política directa con los adversarios del presidente Daniel Noboa. Pero aquí se hacen dos consideraciones que son muy importantes, que son claves. La primera es que no se justificaba la declaración de un conflicto armado interno o no internacional, porque no estaban dadas las condiciones. De hecho, en esta semana, Radio Pichincha, en el programa Punto Noticias de la Mañana, entrevistó a la representante para América Latina de Human Rights Watch y ella explicaba de alguna manera bastante sólida lo que implica declarar un conflicto armado interno. Ese es un tema delicado, grave, importante, puntual, pero que además va a traer consecuencias o repercusiones. Y el segundo es que se denuncia la existencia de ejecuciones extrajudiciales. Al menos incluso en la fiscalía, en la propia fiscalía de la señora Diana Salazar, habría ya procesos iniciados por ocho ejecuciones extrajudiciales. Hemos informado al respecto y este es un tema grave, porque esto no se resolverá hoy día, se resolverá más adelante, pero traerá consecuencias. Esto es lo que efectivamente puede pasar y alrededor de esto también hay que conversar. Hay otros elementos más, por supuesto, todo lo que ha significado la tasa de criminalidad, el comportamiento de los militares, el hecho de que algunos detenidos, por ejemplo, son llevados a un proceso judicial sin tener una justificación, que las cifras no corresponden con la realidad, etcétera, etcétera. Ahí está en la carta al presidente lo que estamos viendo. Por ejemplo, nos preocupa de sobremanera el recrudecimiento de la violencia en el país y los incidentes ocurridos los días 8 y 9 de enero, incluyendo la toma del canal estatal TC Televisión y la fuga de prisión de José Adolfo Fito Macías Villamar, líder de los choneros, menciona la carta de Human Rights Watch. Esto es lo que estábamos planteando, alrededor de esto es lo que se está planteando, además una polémica fundamental. Y otra que es muy importante, que la destacamos ahí. Según investigaciones de Human Rights Watch, las violaciones de derechos humanos incluyen una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de maltratos de prisión. Muchas personas que se reportan como detenidas en el país aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, agrega la misiva. Los militares que controlan las cárceles desde enero han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica. Esto es lo que se plantea y esto obviamente quítenle el nombre de Ecuador, si esto pasaría en Colombia, si pasaría en Argentina, en Brasil, en el Brasil de Lula, en la Venezuela de Nicolás Maduro o en la Nicaragua de Daniel, se me va el apellido ahorita, del presidente de Nicaragua. Obviamente ese Daniel Ortega, esto sería un escándalo mundial, pero aquí parece que no ha pasado nada. Incluso hay datos, por ejemplo, durante semana los militares no permitieron o restringieron la entrada a las cárceles de funcionarios del Ministerio de Salud Pública, lo que ha dejado a los detenidos sin acceso a médicos. Esto no es cualquier cosa. Podrán estar discutiendo de los zapatos, del vestido, de los TikTok, etcétera, pero esto es lo central. Ocurrió justo en la semana en que el presidente Daniel Noboa presentaba el informe a la Nación. De esto no habló. De esto no se refirió en ninguna parte, pero esto le traerá consecuencias al Estado ecuatoriano. A la larga es así. Y bueno, vamos a pasar para ir cerrando ya, que son las 19:23. Tenemos muchos mensajes. Agradezco además las sugerencias que nos hacen por acá. A propósito de lo que estamos hablando, les agradezco un montón. Vamos a tomarlo en cuenta. Ya se encuentran con nosotros nuestros invitados también para conversar. Vamos a ver las portadas internacionales del 24 de mayo. Que le dedica un espacio a la resolución particularmente de la Corte Internacional de Justicia. Veamos entonces las portadas de esta semana, la de la Jornada de México en Madrid, cónclave de la ultraderecha enfocada hacia América Latina, concentra a los ideólogos más recalcitrantes, dice ahí, pero obviamente está en la parte inferior López Obrador, está descartado renunciar o reanudar tratos con Ecuador. Eso es lo que dice la portada del diario La Jornada. Veamos la de Excelsior, si la tenemos a la mano, ahí está, no se abordó precisamente el tema, no lo trataron. Está el Excelsior, uno de los diarios más antiguos de México, obviamente, pero a propósito del tema, no vemos absolutamente nada.
Vamos a la siguiente, que es El Sol de México, otro de los diarios más antiguos de México. Pues ahí no vemos tampoco nada alrededor del tema. Cientos se retiran de la contienda electoral, ha habido problemas en las elecciones, no se olviden, el próximo domingo 2 de junio habrá elecciones, pero ahí está, en esa parte que destacamos, México pierde round, también lo dice El Sol de México, la Corte Internacional de Justicia resolvió por unanimidad rechazar el pedido de medidas cautelares de México contra Ecuador por el ingreso no autorizado a su embajada en Quito el pasado 5 de abril para la captura, dicen ellos, para el secuestro sería la palabra adecuada, del ex vicepresidente Jorge Glass. Y veamos lo que pasó en nuestro alrededor, en nuestra tierra. El Universo, Barcelona goleó, de ahí discurso de Novoa lo aleja del correísmo, en la parte inferior, más nada, fue más importante hablar de la goleada del Barcelona. Pasemos al del diario Extra. Esto es lo que mencionaba ahí, violencia política de género, un concepto mal usado y por depurar. Dice El Expreso, las tribunas de protesta social se silencian. Las tribunas de protesta social se silencian. Eso tiene que ver con la tribuna de los Shiris, que va a ser readecuada, va a ser cambiada por otro escenario, más adaptable a las circunstancias del parque incluso. Y el correo también de Machala, turismo afectado por los hechos violentos de Bajo Alto y Puerto Bolívar. Ayer se vendieron apenas 25 boletos hacia Jambelí. Lo mismo pasó el día de hoy, si no me equivoco, con otro diario que mencionaba que bajó el turismo a propósito de la violencia en la provincia del Oro. Y el diario Extra, alegría a medias, el fútbol, otra vez estamos en esa situación. Y La Hora, $100,000 en daños deja amotinamientos en la cárcel de Ambato. Esto es lo que pasó, no se conoció más información alrededor de esto, y lo que mencionábamos, la opinión también de Machala, el turismo disminuyó en la provincia del Oro por la inseguridad. Las personas prefirieron no viajar durante el feriado, es lo que tenemos la información a propósito de esto. No tenemos más, ¿no? Vamos entonces a pasar al reportaje de esta semana. Denise Herrera ya está lista para el reporte que nos hace de balance, de resumen de esta semana, y inmediatamente empezaremos nuestra entrevista, nuestro diálogo, conversación con nuestros cordiales invitados, Carol Murillo y Marlon. ¿Está aquí ya? Sí, está aquí, lo vemos por aquí. Vamos a hacer el reporte entonces con Denise Herrera. Otro relato, el espacio para pensar en voz alta. Esto pasaba el 5 de abril en las afueras de la Embajada de México en Quito. Y decíamos, chuta, ojalá el presidente Noboa no se la haya chispoteado y no haya ordenado asaltar la Embajada de México en Quito. Pero lo hizo. Y además inundó de militares y policías de embajada para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Estaba hace meses en la Embajada de México hasta que finalmente el gobierno mexicano resolvió otorgarle el asilo político. Esta decisión enfureció al gobierno de México y a AMLO, que presentó una denuncia frente a la Corte Internacional de Justicia en contra de Ecuador, haciendo referencia a la inviolabilidad de la sede diplomática, y esto también haciendo alusión a la Convención de Viena. Finalmente, el 23 de mayo, la Corte Internacional de Justicia resolvió desestimar esta petición de medidas cautelares mientras dura el proceso en contra de la demanda de Ecuador. Así que bueno, ¿qué pedía México en medio de este proceso? Que el gobierno ecuatoriano adopte medidas para brindar plena protección y seguridad a los locales diplomáticos de México, sus bienes y archivos, evitando cualquier forma de obstrucción. También que Ecuador permita al gobierno mexicano despejar las sedes diplomáticas y las residencias privadas de los agentes diplomáticos. Asimismo, que el gobierno garantice que no se tomen medidas que perjudiquen los derechos de México respecto a cualquier decisión que la Corte pueda tomar. Y además, que el Estado ecuatoriano se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o ampliar la controversia que conoce la Corte. Pero aguanta, esto no significa que se haya desestimado el juicio. La demanda continúa. Lo que ha dicho la Corte es que Ecuador o el gobierno ecuatoriano ha podido justificar estas preocupaciones que tiene México y salvaguardar su sede diplomática. Pero aún no hay una fecha para conocer finalmente la resolución de la Corte Internacional de Justicia frente a esta situación. Lo que preocupa además en este contexto es que recientemente la Human Rights Watch ha presentado una carta pública, abierta y dirigida a Noboa, esto frente a la declaratoria del conflicto armado interno. Según esta organización, hay ciertas situaciones que están alertando a los organismos de derechos humanos, a los organismos de defensa de derechos humanos en el Ecuador. ¿Qué dice la Human Rights Watch? Dice lo siguiente.
Esta carta habla sobre los abusos atroces cometidos por grupos de delincuencia organizada desde el anuncio de un conflicto armado interno en Ecuador hace más de 4 meses. La Human Rights Watch dice que se ha monitoreado y que con una enorme preocupación ven el aumento de la violencia en el país y que en los últimos años se ha convertido en uno de los países con la tasa de homicidio más alta de la región. Además, que han recibido con preocupación también el anuncio de parte del gobierno sobre la existencia de un conflicto armado interno en el país y que además parecería que carece del sustento legal y que podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos. Esta declaratoria, o bueno, este pronunciamiento de la Human Rights Watch se da también en el contexto de denuncias de abusos, de represión y además también de torturas por parte de los familiares de las personas privadas de libertad. Ajá, yo sé que es un debate moralista grandísimo de qué se debe o no se debe hacer en las cárceles, pero cuando hablamos de derechos humanos tenemos que sacarnos todas las críticas o juicios o prejuicios que tenemos para poder ampliar la situación y elevar el debate. Las sugerencias de la Human Rights Watch a Noboa, por ejemplo, están en limitar el papel de las Fuerzas Armadas, fortalecer los mecanismos disciplinarios de prevención y rendición de cuentas, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas, también condenar públicamente violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad que han sido reportadas y, entre otras sugerencias, poner fin al control militar sobre las prisiones y comprometerse a llevar a cabo una reforma del sistema penitenciario. Evidentemente, todos estos hechos abren varios cuestionamientos. Primero, ¿qué es lo que se puede o no se puede hacer para saciar también los intereses políticos de un sector del país? ¿Se puede dar refugio a criminales? Es parte del debate también que existe en los medios internacionales. Y por último, las preocupaciones que tienen los organismos internacionales frente a las decisiones del gobierno de Noboa, que no deja de generar reacciones y además de asustar a una sociedad que sigue viendo aterrorizada lo que sigue ocurriendo en el país. Bueno, varias cosas que reflexionar, déjanos tus comentarios. Otro relato, el espacio para pensar en voz alta. Herrera. Gracias a Denise Herrera que nos acompaña siempre con este análisis de enfoque de lo más importante de la semana. De verdad, de todo corazón, gracias Denise. Y también gracias a quienes nos acompañan en las redes sociales de YouTube particularmente, que ya nos estamos aproximando a los 100,000 suscriptores. Así que denle un clic, denle un me gusta y esto nos ayudará para tener más seguidores. Angie Cobeña, buenas noches Orlando, saludos desde el Carmen Manaví, bastión de la RC, dice. Edgar Terán, saludos Orlando, esperando siempre con expectativas su excelente programa, veraz y objetivo. Felicitaciones Luis Cadena, saludos revolucionarios, apreciado camarada, y especiales saludos a una analista política de excepción, Carol Murillo. Luis Cadena, gracias, un abrazo para el Lucho. Patricia Santillán, hola, buenas noches, saludos desde Riobamba. Marien Mansur, saludos desde General Villamil Playas, gracias también, un saludo especial. Ariolfo Quiroz Viteri, saludos cordiales desde Sangolquí, escuchamos Radio Pichinchi, nos educamos políticamente con información real. William Germel Batallas Cuevas, saludos desde Shell, Pastaza, gracias por la información y por supuesto también hay más información por acá. Vamos a ir comentándoles poco a poco, aquí hay más información, solamente quiero puntualizar algunas cosas y ya, perfecto, aquí estamos, ya está con nosotros Carol Murillo y Marlon Cadena, qué gusto tenerlos acá, bienvenida Carol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Marlon, ¿qué tal? Qué gusto. Muy contento de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aparte de los mensajes, saludos tengo para algunos de particular que les iría pasando. Y lo que acostumbramos normalmente en este programa es que nuestros invitados cogen un papelito de ahí, contestan la pregunta. Así que adelante, empecemos por Carol, por Marlon, ¿por quién? Claro. Dale, a ver. Una nada más. Léenos para ver cuál es la suerte. ¿Ha sentido las ganas de irse de este país? ¿A dónde se iría si pudiera hacerlo? La verdad que no he sentido ganas de irme del país, creo que tengo una responsabilidad, si me fuera solo me fuera para estudiar. Ya. Sí. Vamos Marlon, a ver, la otra pregunta. Vamos a ver. ¿Qué título de un libro o una película simboliza estos años de violencia política y criminal? ¿Cuál sería para usted? Pues yo creo que hay bastantes libros que están reflejando todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, pero creo que hay una mexicanización, por lo tanto, por ejemplo, Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, creo que ese reflejaría lo que estamos viviendo. Qué bien.
Hay otra más. A ver, Carol, para seguir conversando y calentar el tema. A ver. ¿En qué lugar del Ecuador no viviría nunca? Bueno, yo solo viviría en Quito y en Puerto Viejo. Nada más, en tu porque tierra. En mi tierra y aquí Quito, que es realmente mi otra tierra. Aquí he vivido más de lo que Más viví años de los que viviste en Puerto Viejo, sí, es verdad, claro. Aquí me siento segura, aquí tengo todo. ¿Y en Puerto Viejo por qué? Porque allá están mis padres, allá está mi familia, porque allá está el lugar donde yo crecí, donde construí mi identidad, donde, no sé, le encontré un horizonte al mundo. Y ahora está Puerto Viejo muy cambiada, además. Está muy bonita. Tremendamente cambiado, Sí, afortunadamente. claro que sí. Lamentablemente, por otro lado, el crimen también está Sí, azotando así es. a la Así capital de los manavitas. Marlon, la última pregunta entonces, para pasar a nuestro tema de fondo. ¿Qué cambio en la vida de usted qué cambió en la vida de usted en estos 7 años? Bueno, en realidad yo creo que hemos dejado ser la isla de paz que tanto habían ponderado propios y extraños. Y nos hemos enfrentado inusualmente a un clima de violencia que ha sido atroz. Uno ya no puede estar tranquilo ni en nuestras propias casas. Pero Marlon, además, usted fue asambleísta hace un poco tiempo atrás. Sí, claro. ¿Le cambió la vida eso o no? En realidad no, porque hay muchas personas que sienten que la política realmente a veces es una especie de premio, pero hay otras personas que creemos que con una formación la política es servicio y es una faceta más como las que todos hacemos, la que ustedes hacen, que nos toca servir desde las trincheras donde estemos. ¿Volvería a la asamblea? Claro que sí. Sí. Claro, hay un montón de cosas incompletas que en realidad no se están haciendo y que se deben hacer. Y ya que estamos hablando de la asamblea, ¿cómo vio el informe de la Nación? ¿Dónde estuvo viéndolo? Bueno, en realidad trataba de no contaminarme. ¿Ya? Entonces me puse a hacer las labores de la casa, de un feriado propio, arreglar algunas cosas, para que terminara el informe, que sorpresivamente fue muy fugaz. Claro. Y a partir de eso, pues empezar a digerir lo que había pasado y volver a ver el video que lo colgaron en YouTube. Claro. ¿Tú dónde la viste, Caro? En mi cama. En tu cama. Bien cómodo ahí. ¿Ah? Sí, muy cómodo ahí. Pero no lo vi completo. Era demasiado cinismo, demasiada mentira. Y además era un publireportaje pagado por el Estado, ¿no? Era el inicio de una campaña electoral y las imágenes que más me golpearon, me indignaron, fueron las imágenes de la gente que la obligaban a agarrar un cartón con la figura del presidente de la República. Me pareció humillante y además humillante porque después leí que esta gente había sido obligada a estar allí. Entonces me parece que debería el señor Guarderas del Consejo de Participación Ciudadana Iniciar un proceso. Estar guardando las imágenes de este inicio de una campaña de la reelección. Entonces fue realmente doloroso ver cómo un informe de la Nación, que no tiene por qué ser aburrido, como algunos analistas de la comunicación política dicen, debería ser una rendición de cuentas, más aún cuando el presidente, digamos a la fuerza, puso un estado de guerra interna absolutamente artificial y además le dio un poder a los militares y a las fuerzas policiales, demostrando de esa manera que el poder civil no puede gobernar este país. Sin la ayuda militar, sin la ayuda policial, Daniel Noboa no puede gobernar, como tampoco pudo gobernar el señor Lasso. Claro. Necesitan esta plataforma policial para poder en algo inventarse un gobierno muy falso. Claro que sí. Queremos agradecer a Miriam Ureta, que nos escribe desde Chile, que está atenta al programa, a Marcia Amanta también desde Nueva York, uno de los mejores programas, dice, independientes que tenemos en el Ecuador. Raúl Ricarte, saludos a tu gran programa, igual a la grande y valiosa Carol, atentos siempre. Ya, seguiremos viendo más mensajes más adelante. Marlon, a propósito de lo que menciona Carol, es muy importante antes de entrar en los temas puntuales. ¿Cómo llega Daniel Noboa a este informe de la Nación? Durante 6 meses ha gobernado, en 6 meses ha tenido altos y bajos, errores, la mayoría, no ha tenido ciertos grandes, más allá de lo que pasó ya en enero, que aplacó en parte el clima de terror que había en el Ecuador, pero
¿Cómo llega desde su perspectiva a este 24 de mayo Daniel Noboa? Yo creo que es una obligación para todo funcionario presentar su informe, más aún el presidente. Yo creo que, retomando lo que alguna vez un político decía, hay ciertas formalidades que se deben seguir, claro. Hay ciertas majestuosidades que proceden, y en ese sentido yo pienso que la perspectiva del presidente fue totalmente desarticulada. Yeah. Creo que el inicio, como lo dijo Carol, fue de una precampaña, y estuviera bien si fuera precedida de justamente ese eslogan del nuevo Ecuador. Lastimosamente, ese nuevo Ecuador no hay tal, porque hemos visto en otras ocasiones también movilización, que se repitió ahora. Yo creo que el aparato de marketing del presidente hizo, por ejemplo, que tratara de captar las imágenes o se tratara de centrar en algunas cosas insustanciales, como por ejemplo el retorno de las figuras de cartón. Además de eso, creo que desde mi perspectiva también es que los zapatos fueron a propósito, es decir, jalar la atención hacia cosas insustanciases. Porque los zapatos de la esposa en cambio no se veían, fueron bien tapados. Claro, muy evidentes. Entonces yo creo que llega justamente para desvirtuar hacia dónde debe ir la discusión, el análisis de lo que debería ser un verdadero informe presidencial, donde se marca ya la hoja de ruta de lo que va a ser los próximos 6 meses. Claro, por supuesto, es lo que decíamos en el comentario. Y en realidad terminamos en unas conversaciones, incluso muchos han caído en ese juego, de que el presidente llevó el agua a su molino y nos llevó a la cancha donde él quería y puso precisamente esos temas de discusión que en realidad para mí son distractores. Claro. Pero Carol, estamos tocando un tema que da las vueltas alrededor de esto y tiene que ver con que no es lo sustancial, no es lo formal, no es lo estructural de un informe de la Nación lo que discutimos, sino estas cosas que pueden parecer banalidades, que los zapatos, que el vestido, si estaba más alto, si estaba más bajo, si el collar se le caía, si se ponía bien la banda. ¿Por qué está pasando esto en la discusión pública? ¿Por qué llegamos a estas condiciones de análisis fatuo a veces? A veces se culpa a la gente por pensar así, a veces se culpa a la gente que está en Twitter, sobre todo TikTok, de armar discursos, pero realmente lo que hace es sintonizarse con el poder. El poder es el que riega como una lluvia de ideas, ni siquiera de ideas, de imágenes, la conversación pública. Si nosotros repetimos esa conversación, estamos perdiendo el tiempo. Claro, claro. O sea, ni siquiera deberíamos nombrarlos, porque eso es lo que ellos quieren, quitarnos el tiempo cuando podemos hacer un debate sobre las cosas que él ha hecho. Te dije uno nomás. Claro. Él habló se ha creado una especie de mitografía del 9 de enero, cuando unos jovencitos se metieron a TC Televisión, de lo cual no se ha tenido nunca un informe real de qué fue que pasó, quiénes eran, quiénes estaban detrás de ellos, están presos, qué pasó con ese día. Claro. Y después de eso, el decreto de guerra interna. Todos los analistas, sobre todo los constitucionalistas, los penalistas, dicen que aquí no hay condiciones para estar en un estado de guerra interna. Segundo, una consulta popular que repitió algunas preguntas del presidente Lasso. Y que en esta ocasión, después de haber creado un clima de guerra, un clima de pánico, un clima de miedo, de incertidumbre, sobre todo porque, no sé si aquí lo recordamos, yo estaba en un restaurante cuando ocurrió la toma del canal. Y al principio parecía una noticia cualquiera hasta que fue transmitido en vivo. Claro. Todo eso tiene un halo de sospecha, ¿no es cierto? Y enseguida el otro día, creo, lanzaron el decreto de guerra interna. Bajo ese decreto hemos vivido hasta el día de hoy estados de excepción y un alineamiento discursivo de los medios de comunicación privados. Entonces, tú obligas, es decir, el poder obliga a que la ciudadanía disperse el discurso. Por decirte algo, a cualquier persona que sea delincuente, no necesariamente narcotraficante, se le dice terrorista.
Los medios de comunicación enseguida dispersaron ese discurso. Cada periodista, en cada entrevista, en cada reportaje, ellos ya asumieron el lenguaje del poder. Entonces no es que la gente discute banalidades, es el que el poder ha transformado el discurso político en una banalidad. Y no es en el Ecuador, es en el mundo entero. Sí, porque además ese es otro tema. Sí, pero Marlon, a propósito de esto que está planteando y que está en parte de la discusión pública, si bien es cierto que una parte es del poder, otra parte son los medios, pero también me doy cuenta, o quizás ahí desde su experiencia de ex asambleísta, de político, de ver la realidad, de analista político, hasta dónde la responsabilidad también cae en esos sectores políticos que en vez de abordar los temas de fondo, estructurales, de mayor preocupación del país, también caen en ese juego y entonces para ser candidatos caen en esa lógica también. Claro, precisamente yo creo que el poder es el que comienza a llevar y acarrear y empujar hacia donde quieren. La obligación precisamente es que las fuerzas, por ejemplo, de una tendencia, comencemos a hacer un trabajo mucho más serio, formando, por ejemplo, a la ciudadanía en distintos espacios, donde se difundan, por ejemplo, los valores democráticos, los valores críticos ante el gobierno, por ejemplo, ante el gobierno de turno y además de eso ante el poder. Entonces yo creo que hay una enorme responsabilidad, en este caso los partidos políticos, de seguir procesos de formación para sus militantes, pero también para los ciudadanos. Pero no hay militantes. O sea, el señor Novoa se elige de una organización que no era la suya. Él no tiene militancia. Recién aprueban el partido el pasado miércoles o martes, si no me equivoco. Pero no hay militantes. O sea, ¿con quién vamos a hablar de eso? Claro, lo que pasa es que es precisamente los partidos serios son los que tienen la obligación de comenzar a irradiar precisamente esta nueva dinámica política para que, por ejemplo, cuando lleguemos a la Asamblea, hablo como representante de Izquierda Democrática, por ejemplo, tengamos la posibilidad de plantear reformas al Código de la Democracia, donde en realidad se vaya a atacar, por ejemplo, estos movimientos de alquiler, estos movimientos fugaces que solamente aparecen, exactamente, movimientos y partidos políticos golondrinas, que solamente aparecen en momentos electorales, que no, en realidad no tienen otra perspectiva sino sus intereses personales o los intereses corporativos a los que representan, y que no están pensando en un país, en solucionar los problemas que tiene el país. Claro. Entonces, yo creo que es por ahí por donde deben caminar. Carol, buena parte de lo que la gente ya preveía es que no iba a ser un informe largo, que no acostumbra el señor Daniel Noboa a hablar muy largo, pero también se esperaba que de alguna manera esto signifique una nueva postura, que se movilice hacia otras ideas. Y otros en cambio dicen, esto se resolvió montando unos videos. Es decir, como habla poco, lo que es bueno es que se extendió un poco más con los videos. ¿Crees que efectivamente hay una estrategia, crees que hay un modo de ser en ese momento que les obligó a hacer 28 minutos en vez de los 16 que él habló? ¿Cómo vieras esa estrategia? Mira, hay mucha improvisación en este gobierno. Primero porque realmente no son un gobierno. Son un equipo de amigos de las empresas de las cuales él es dueño. La nueva secretaria de Comunicación está experimentando cosas. No hay comunicación política, hay una comunicación propagandística. Improvisación te digo porque es como un estudiante de colegio o de universidad principiante que busca en las diapositivas una forma de ayudarse. Pero eso generalmente lo hace alguien que es estudiante, un principiante, no un presidente de la República. Él no sabe todavía que es presidente de la República. Además, su sustanciación política es que viene de un nicho oligárquico. Para él no existe un país, para él no existe un Estado. Ser estadista es una cosa que lleva mucho tiempo. Además, ni siquiera tiene una formación en eso. Entonces, cada vez que tú lo miras, no solamente en el informe de la Nación, sino cuando habla en algún evento público, cuando habla frente a los militares, en algún aniversario de alguna batalla, el presidente es muy vacío, pero tiene un defecto terrible. Habla poco, pero cuando habla poco, habla pesado. Por ejemplo, cuando dijo que si alguien lo quiere de enemigo, él
él es un enemigo terrible. Lo estoy parafraseando, no dijo exactamente eso. Y cuando tú miras 2 o 3 cosas que ha hecho con sus, entre comillas, enemigas, porque además son mujeres, tú te das cuenta que él está utilizando los recursos del Estado, físicos y económicos, para perseguir a las personas. ¿Tú te refieres a la vicepresidenta, a su ex esposa, a la ministra de Energía, quizás? Exactamente. El de la vicepresidenta es paradigmático. Primero, porque él la escogió. Segundo, porque en temas ideológicos son exactamente iguales. Lo único fue que en la campaña, la señora Verónica Abad, en unos videos un poco, que no fueron en el momento de la campaña, pero que fueron anteriores, ella expresó cuáles eran sus principios. Y sus principios son libertarios. Y no la culpo por eso. Cada ecuatoriano puede tener ideológicamente su manera de pensar, su manera de ver el mundo. Pero lamentablemente, y esto lo he dicho en otros espacios, el presidente también es libertario, aunque no tenga discurso. Los libertarios pueden tener o no pueden tener discursos, pero son gente conservadora, reaccionaria, vengativa y antiderechos. Y antiestados. Machistas. Aunque en el caso de Daniel Noboa hay una misoginia velada. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué recalco de que piensa igual que ella? Ella no debería sorprenderse cómo actúa un libertario. Un libertario actúa así, vengativo, mezcla lo personal con lo político, no hay un problema ideológico. Yo decía, ¿por qué no sabemos los ecuatorianos qué es lo que los distanció a los dos? ¿Por qué se pelearon? Nadie ha investigado eso hasta ahora. Y nadie lo dice, ni siquiera ella lo dice, ni siquiera él. Es como si le fuera antipática y por eso, pero tú sabes, o todos sabemos, que por antipatía no haces esas cosas. Claro. Tiene que haber una razón de fondo. Pero no nos desviemos del tema y quiero preguntarle a Marlon a propósito de esto. En el informe de la Nación hubo una gestualidad del presidente, hubo una mirada, señaló sin nombrar las personas, señaló a las personas que no estaban ahí. Marlon, ¿de qué tipo de presidente estamos hablando desde su experiencia política? ¿Qué caracteriza a este presidente, más allá de los defectos o los vacíos que dice Carol? Bueno, en realidad, para mí, creo que hay algunos momentos. El presidente no estaba, o sea, no hizo ese proceso necesario para llegar donde está. O sea, no tuvo la carrera política para No tiene la carrera ni la formación política para llegar a donde está. Y prácticamente eso hace que haya un descontrol absoluto tanto gestual como también procedimental. Y es así que, por ejemplo, en algunos momentos me ha llamado a mí mucho la atención y he conversado con alguna gente que revisa. ¿Usted lo conoció en la legislatura? Claro que sí. Fue mi compañero en la asamblea y bueno, un compañero que tenía su comisión, pero más allá de eso, o sea, en realidad no había motivos para poder catalogarlo. Si bien es cierto, había el rumor de que sus pretensiones en algún momento era ser presidente, se pensaba que iba a seguir haciendo una carrera política en la Asamblea Nacional y que iba a llegar a algún momento después de ese periodo y de ese proceso a postularse como presidente. Lastimosamente, bueno, no sé si lastimosamente o era algo que debía darse, porque el país no resistía más un día con Lazo. O sea, era algo que tenía que darse y las circunstancias políticas son las que fueron posicionando, moviéndose y siendo un detonante para poner al presidente. ¿Usted ve a un Daniel Noboa que compartía en una curul distinto al Daniel Noboa presidente? Ahora es una persona que ha manejado, me imagino yo, que el aparataje de sus asesores mediáticos, de su equipo que trabaja en esto, ha hecho que él ya tenga otro tipo de actitud. Pero se le notaba que podría haber sido así. En realidad era un compañero con el que se podía a veces intercambiar alguna opinión, algún criterio, pero no había, a veces lo veo que tiene incluso desplantes, incluso manifiesta ya un cierto tipo de actitud que puede herir susceptibilidades y que incluso puede generar un poco de distanciamiento. Y eso es lo que, a mi entender, es lo que trató de hacer el día del informe, cuando los medios
dieron cuenta de que él había bajado desde Carondelet justamente para encontrarse con la movilización que había y hacerse sentir cercano con la gente. Lo cual creo que es, o sea, quienes hemos seguido el desenvolvimiento de la coyuntura, prácticamente es algo impuesto, algo falso, porque hemos visto que, por ejemplo, monta un spot donde se le ve trotando en la mañana, pero lo hace dentro de un cuartel. Claro. Cuando todos los ecuatorianos normales, los ecuatorianos de a pie, no podemos salir a la calle a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, sin correr el riesgo de que en realidad nos asalten, seamos víctimas de la delincuencia. Entonces, eso lo aleja y trata a través de mecanismos de comunicación política, no sé, justamente de buscar esas posibilidades de hacer este tipo de cosas, pero en un momento determinado se disparan esos dispositivos que lo ponen de cuerpo entero, que lo reflejan como realmente es. Ahora, Carol, si bien es cierto que hay un debate alrededor de las cosas banales que los zapatos, etcétera, pero también hay en otro nivel, en otra dimensión, una discusión de las mentiras. Por ejemplo, desde que llegamos reducimos las muertes violentas en un 27%. Falso, porque los que están analizando esto sería máximo un 18%. Se han creado 105.000 plazas de empleo joven. Falso, porque ya los datos se han discutido. Reducción de 1.000 puntos en el riesgo país. Falso, no fueron 1.000 puntos, fueron como 600. También hay otras mentiras como por ejemplo 120.000 cupos para universidades e institutos tecnológicos. Falso, no hay ese número, apenas habría 87.000 de lo que se ha podido verificar. 186 ambulancias nuevas adquiridas. Falsos, no fue en su gobierno, fue en el gobierno anterior. Si es la mentira lo que pesa, ¿cómo puede sostenerse políticamente un actor político en base a mentiras? Bueno, primero porque se las arman de tal manera que construye un discurso efímero. Segundo, sería interesante, yo diría que algún medio de comunicación investigue todos los pequeños videos que pasó con esas cifras, con los ministerios, con los lugares de donde se supone... Ya hay algunos que ya lo han hecho, ¿no? Ya han tomado capturas de pantalla, esto aquí y está la realidad acá. Bueno, fíjate tú, ¿qué medios serán? Ajá. Medios que de verdad tengan un impacto frente a la población. O sea, no son ni Ecoavisa, ni Teleamazonas, bueno, ni por eso te digo, Ajá. porque el poder que tienen los medios privados todavía es muy amplio, sí, muy grande. Ellos canalizan en este momento todo lo que el presidente, entre comillas, hace. A pesar de que, no sé si te has dado cuenta, en las últimas 3 semanas yo me he fijado que en algunos canales como Ecoavisa y Teleamazonas es como cuando Nerón bajaba el dedo. ya no lo acolitan tanto, ya le sacan, ya contrastan las cosas que él dice o que hace. El tema, por ejemplo, de su ex mujer y los juicios, le dedicaron 2 noches seguidas reportajes largos. Y lo de Olón. A eso iba, es que hay temas, él no se refirió a las cosas terribles que ha hecho. Sí, porque vamos a hablar de eso, pero te digo, sí, mentir, después la gente le saca, le dice, aquí están los datos, esto es mentira. ¿Cómo se puede hacer política con mentiras si es que ya está probado? La política en el Ecuador ha sido siempre el 80% mentiras. Las campañas electorales son demagogia, demagogia es mentir. Gobernar ahora se ha vuelto también una forma de mentir solemnemente, porque claro, mienten solemnemente, miente en la Asamblea Nacional. La gente lo aplaudía cuando decía mentiras. O sea, no es él, no es solo él, es la gente que lo acompaña, la gente que lo respalda y la gente que debo suponer se aprovecha de su gobierno. Claro. Entonces, tú tienes una gente, las cámaras enfocaban a la gente que aplaudía y eran asambleístas, eran invitados especiales, eran cuerpos diplomáticos de otros países, etcétera. Fíjate tú que a mí me hubiera gustado y hubiera sido muy interesante que el cuerpo diplomático afincado en el Ecuador hubiera tenido una nota de rechazo frente a la invasión de la Embajada de México. Sobre ese tema ni siquiera se pronunció. A diferencia de lo que pasó con el tema de la tesis de la fiscal, cuando salieron los embajadores de Europa y de Estados Unidos a respaldarle a la fiscal. Imagínate tú. Claro. Entonces tú ves el contraste. ¿Qué es lo que están haciendo aquí diplomáticos que no defienden algo que en cualquier lugar del mundo se defiende? Claro. Porque eso que le pasó a México le puede pasar a cualquier embajada en un país como Ecuador.
Marlon, si la mentira es parte de la política con la que estamos conviviendo, con la que estamos incluso conversando, ¿cómo seguimos haciendo política? ¿Por qué quiere decir política usted y otras personas más cuando tenemos estos escenarios donde la gente vota por alguien que mintió, vuelve a votar por otra persona que mintió y ahora posiblemente volvería a votar por alguien que miente? Lastimosamente estamos naturalizando justamente la demagogia, la mentira. O sea, ya no nos asombra. No nos asombraba lo que pasaba y decía Lazo, por ejemplo, en sus informes y todo eso, cuando sabíamos que prácticamente vivía en un mundo paralelo, que no respondía a la realidad. Y ahora también nos estamos acostumbrando, y lo cita muy elocuentemente Carol, de que hay mucha gente aplaudía viendo justamente el reflejo de la mentira. Claro. Entonces, seguimos naturalizando eso, seguimos convenciéndonos, y lo peor de todo es que seguimos creyendo que así debe ser y las próximas veces serán así. O sea, no le vemos al presidente, que es la persona que tiene que tener una claridad absoluta de toda la realidad, de todos los problemas que tiene el país y de las soluciones. Claro. Si no, ya lo estamos viendo que debe montarse un aparataje totalmente irreal, y que ese es el que le deben exponer al ciudadano. Pero Marlon, por ejemplo, dijo una cosa que yo la guardé precisamente, es mejoramos el acceso equitativo y oportuno a la educación, al empleo, al emprendimiento, a la vivienda, a la tecnología, a la cultura y a la recreación. Mejoramos el acceso equitativo. ¿Dónde está eso? ¿Usted lo ha visto? Si no lo ha visto, ¿por qué se puede decir esto? Bueno, en realidad, la masificación de los artistas callejeros, los que no tienen dónde hacer sus cosas, son exactamente los que salen con su guitarra a ver si es que alguien les da una moneda. De pronto se refería a eso. O sea, una masificación de la cultura, pero en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que el compromiso, y precisamente es que los ciudadanos críticos, quienes realmente tenemos una posición crítica, es que podamos decirle a la gente, hey, no nos acostumbremos a que votemos por el menos peor. O sea, esa no es la solución para el país. No nos acostumbremos por votar por lo que siempre dicen, por el guapo, por esto, sino más bien nuestro compromiso es elevar el discurso, elevar la reflexión y precisamente hacerle entender a la ciudadanía que no existen solamente dos opciones, sino que existen otras opciones y que muy probablemente esas tesis sí son la solución para el país. Pero entonces, Carol, yo sí quería abordar contigo y con Marlon, por supuesto, un tema que da las vueltas alrededor de esto. Parecería que no es culpa de los políticos, sino es de la sociedad. Y en gran medida también nos damos cuenta que en general en el mundo ha habido una derechización de la sociedad, un conservadurismo bastante extraño. Es decir, la gente se derechiza o la gente está inducida hacia eso porque no tiene del otro lado una respuesta adecuada, digamos, del progresismo hacia la izquierda. Todo eso junto. Todo junto. Mezclado, combinado. Por supuesto que sí, el mundo está asistiendo a una derechización peligrosísima, porque se cumplen ciertos factores que hubo en el siglo XXI, en el siglo XX, en los años 20, cuando comenzó a fascistizarse la sociedad europea. Claro. Acá también tenemos presidentes como Milei, como Bolsonaro, como Uribe hace 20 años, etcétera. Eran presidentes que comenzaban a dar muestras de lo que estaba pasando no solamente en América Latina, sino en el mundo. Y esa derechización tiene que ver, entre otras cosas, cuando no se encuentra en el otro lado de la moneda, digámoslo así, una propuesta diferente. La derecha tiene éxito porque ha banalizado todo y la tecnología la ha ayudado a banalizar todo. Cuando un presidente hace TikToks riéndose, haciendo muecas o señas, etcétera, tú te das cuenta de que ¿a quién le está hablando? Tú dices, hay periodistas que dicen la gente no es tonta, la gente es inteligente, el pueblo no sé qué, pero eso no es cierto. No porque el pueblo sea tonto, porque él quiere ser tonto o porque no se quiere politizar, simplemente porque al pueblo nadie lo toma en cuenta, a excepción del día de las elecciones. Y además nadie se ha puesto en estos días, en estos últimos meses, nadie le ha puesto la mirada fija al Consejo Nacional Electoral, que está en manos de un mismo grupo hace mucho tiempo. Todo el mundo cree que todas estas elecciones son absolutamente transparentes. ¿Tú crees que no lo son? A mí me parece que no.
A mí me parece que no, porque es demasiado, primero, porque varios de ellos, de los consejeros electorales, han sido cuestionados de cómo manejan los consejos electorales de las provincias. Y en las provincias hay muchísimas quejas de la ciudadanía de cómo se maneja por dentro el conteo de votos, no solamente en la mesa, sino en el recorrido hasta la máquina electoral, a la tecnología, quiero decir, cómo se cuentan los votos. Nadie cuestiona el Consejo Electoral en este país. Y digo cuestionarlo, no digo acusarlo, cuestionarlo, investigarlo. Hay un silencio alrededor de ese Consejo Electoral que asusta. Eso yo te digo, no acuso, pero sí cuestiono que nadie le diga nada, que todo lo que hace ese Consejo Electoral es perfecto. Ese es un tema que lo podríamos tratar, pero sí me parece que es clave si lo dejas sentado como tal. Pero Marlon, hay un detalle que lo menciona Carol, pero que también se contradice con algo que les voy a plantear a los dos, que cualquiera de los dos puede responderlo y si se corta no pasa nada. Si hay una derechización de la sociedad, si hay un conservaturismo y hay además un fascismo que se está creando, ¿cómo entendemos que la población haya votado en un 70% en contra del trabajo por horas y por el arbitraje internacional, que es una postura de derecha? Entonces, ¿cómo entonces explicamos ese comportamiento en unos casos y en otros no, Marlon? Bueno, en realidad yo creo que voy a retomar un poquito antes. Cuando se hablaba del 9-2, cuando se hablaba del 9-2 y se hablaba de goleada y se hablaba de los que saben fútbol o de los que han jugado fútbol, yo justamente puse en un tuit de que también hay autogoles, hay autogoles y esos autogoles significaban algo. Y en ese momento la idea es discutir en qué medida estas dos preguntas resultaron siendo autogoles. Autogoles justamente para quien lo había propiciado, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de haber propuesto esas preguntas, en realidad le permitió medir lo que él había propuesto a la sociedad. Perdió, la sociedad ecuatoriana perdió. Y en cambio, los ecuatorianos siguieron conservando justamente la respuesta que significaba un plebiscito para él. Y en ese sentido, pues, dejamos de lado ya el saber cuánto de utilidad tenían esas preguntas para los ecuatorianos y más bien fue una respuesta para el presidente en ese momento. Pero ¿usted cree que efectivamente hay una derechización en la sociedad? Bueno, yo creo que, y respeto lo que dice Carol, pero yo creo que cuando comenzamos a mirar de una manera muy, digamos, muy reduccionista, solamente encontramos estas dos partes, tanto la derechización o una izquierda, y no pensamos en los matices, y porque precisamente es esa nueva fuente que es lo que le está haciendo falta a nuestro país. Por ejemplo, yo creo que hay una vía intermedia. La izquierda democrática. La izquierda democrática, por supuesto. ¿La izquierda democrática está con el gobierno? No está con el gobierno. No está con el gobierno. Eso es la señora Andrade. Es a título personal, jamás ella pidió ni autorización, ni siquiera comunicó al partido. El partido estaba afrontando una situación bastante compleja de conflicto interno y en esas circunstancias obviamente la compañera Vilma era parte de la comisión en la que presidía Daniel y entiendo yo que ahí fue que le invitaron a que sea parte, pero en realidad eso lo hizo a título personal. Pero yo creo... Pero le compromete al partido, obviamente. Le compromete a ella porque hay una fuerte vertiente en el partido donde en realidad la posición es crítica. Sabemos los errores y las equivocaciones que ha cometido y está cometiendo y cometerá el presidente, porque no vemos una hoja de ruta, no vemos una propuesta y muy simple, los problemas hasta este momento. No se ha solucionado la inseguridad. Nos han maquillado, nos han propuesto, así tal como en la fábula donde había demasiado ruido y lo que nacía era solamente un ratón. O sea, había demasiada expectativa de lo que se iba a hacer con un montón de propuestas, incluida el Plan Fénix, que nadie conoce, sí, desde luego, en qué consiste.
había tanto ruido, tanta manifestación para salir con algo como lo que nos presentaron en el informe a la Nación. Entonces, sabemos que este gobierno tiene problemas, va a seguir teniendo problemas, no se han solucionado, por lo tanto es real. Nosotros no podemos estar apoyando a un gobierno que no le soluciona las cosas al país, a la gente. Ahora, Carlos, lo que mencionaba yo, que en la consulta gana con 70% el no al arbitraje internacional y no al trabajo por horas. ¿Qué indica eso? Porque parecería que no ha habido mayor discusión de qué está expresando la gente ahí, tampoco ha sido recogido por organizaciones de izquierda, progresistas, ni por Pachacuti, ni la CONAIE, para decir, vean, aquí hay algo que está pasando. Y lo otro es que, ¿tú crees que con todo esto la deriva es el declive del señor Daniel Noboa pensando, por ejemplo, en las elecciones del próximo año? Bueno, atrás de ese triunfo, de esas dos preguntas que ganó el no, es que hubo una gran campaña de distintos sectores que le explicaron a la gente lo que significaba el trabajo por horas. Una gran pedagogía política hubo atrás de ese triunfo. Ya te repito, no fue una campaña articulada, y lo mismo del arbitraje internacional. Pues nadie se puede llevar la bandera de Yo Triunfé con esa pregunta. No, Claro, pero creo que la población fue receptiva a la idea de separar primero la cuestión laboral, el trabajo por horas, los derechos que se han conquistado cuando tú tienes un trabajo a tiempo completo o por horas te cumplen con todos esos derechos laborales. Y en el arbitraje internacional, clarísimo se notó que quien sale perjudicado siempre en los arbitrajes internacionales son los estados. Los estados siempre tienen que pagar. Y cuando uno dice estado, está diciendo los ciudadanos están pagando todo. La gente se hizo carne. En las otras preguntas me parece que lo que triunfó fue ese ambiente de miedo, de terror, que hace que la gente quiera que los militares salgan a la calle, que la policía salga a la calle, aunque después de 5 meses, o casi 6 meses, 5 meses, el país no ha cambiado casi nada. Y siguen los crímenes, y siguen los asaltos, y sigue el microtráfico, y sigue, etcétera. Estas preguntas pueden ser un indicador de que, por ejemplo, no las tiene todas a su favor el presidente Noboa, más allá de que en la conversación digital y todo eso tenga un 68% de reconocimiento. ¿Crees que esto puede derivar a que, por ejemplo, digo yo, en diciembre él diga, no voy a ser candidato porque no me dan los números? No tengo una bolita de cristal, pero lo que es un sí, indicador, pues, de este 70%. Sí y no, porque lo que más pesa en la gente, ya la gente se olvidó que ganó eso. Y el presidente incluso al principio, y su gente, su equipo, algunos de sus ministros quisieron saltarse ese muro que le puso la población al no, pasándolo por la asamblea, acuérdate de eso. Pero hay otra cosa, que es que el presidente tiene mucho a su favor cuando lo apoyan varios sectores de poder de este país, las oligarquías de este país, lo apoya la embajada americana, etcétera. Pero hay otros síntomas, Orlando. Primero, la retirada del candidato Topic, que no sé si es con piola. Segundo, el Partido Social Cristiano, que era quien lo apoyaba, todavía no tiene candidato. Y aunque lo tuviera, no creo que tenga la fuerza política, ni la correlación de fuerzas para que gane una elección, o por lo menos para que llegue a la segunda vuelta. Y no hay otras candidaturas de la derecha dura, la derecha oligárquica todavía, que tú mires. María Paula Romo no entra ahí. Sería un suicidio que ella venga. ¿Tú crees? Sí, yo creo que sí. Ya. Yo quisiera que sea así, voy a ser sincera, quisiera que sea así porque ella es una de las peores ministras que ha tenido este país. Ella es la demostración de la ultraderechización de la política en el Ecuador. Y un detallito, toda sociedad que se hunde en una crisis, sea política, económica, social, se vuelve conservadora. ¿Por qué se vuelve conservadora? Porque en medio de la crisis por lo menos quiere conservar lo que tiene. Sobrevivir. Por eso conservar. Y cuando ve que va perdiendo algo se vuelve más conservadora todavía. Porque a toda sociedad le da miedo el cambio. A toda sociedad le da miedo arriesgarse. Y cuando te da miedo arriesgarse, tú cuidas lo que tienes. Eso le pasa a la sociedad ecuatoriana. Ya, pero entonces, Marlon, en ese escenario, para ir cerrando también, ¿hasta dónde las condiciones están dadas para que Daniel Noboa pueda presentarse a una reelección? ¿Hasta dónde hay condiciones para que incluso sus adversarios o sus contradictores políticos puedan frenar esa reelección, tomando en cuenta lo que usted mismo decía, que esto va a estar para peor? Sí, en la medida en que la clase política le permita.
esa clase política que hasta cierto punto yo siento que se ha frenado, que está a la expectativa, que más bien está pensando… Dispersa, dividida y a la espera de que aparezca justamente alguien que pueda generar una unidad y que pueda ser el gran contendor en este caso, del presidente. Entonces, ¿usted ve a alguien en perspectiva, algún movimiento, no digo partido, sino alguna dinámica en eso? La verdad, le guardamos una sorpresa a nosotros. Usted no va a ser, usted va a ser candidato. No. Le guardamos una sorpresa y creo que vamos a darle el campanazo. ¿En serio? Pero cuéntenos de una vez para ya hablar de ese tema. Sí. Bueno, en realidad la dirigencia está trabajando en eso. O sea, ¿van a tener candidato propio ustedes? Sí. Superamos una crisis interna, ¿no? Sí. Mandándole un mensaje al país, que es posible, o sea, cuando en realidad hay un espíritu de servicio, es posible de poner, tal como se hizo y se ha hecho en ocasiones con partidos históricos a nivel latinoamericano, de poner posturas personales, posturas individuales y pensar primero en el país. Y entonces es lo que nos ha permitido. Ahora tuvimos recientemente una convención nacional donde se eligió una nueva directiva en consenso. Y esa directiva pues precisamente es la que está haciendo diálogos con compañeros que han estado en ese proceso desde la refundación, formándose, trabajando, y creemos que con una claridad ideológica, que es lo que Carol ha manifestado, que hace falta justamente para que la sociedad tenga una respuesta para solucionar los problemas. Porque la gente, y aquí con mucho respeto, yo creo que la gente no vive del cuento. La gente vive de la realidad cuando llega a la casa y resulta que no tiene el pan, que los guaguas lloran porque no tiene, les duele la barriga, no tienen el turno para el hospital. O sea, hay un drama real que va mucho más allá de esas bambalinas que nos están presentando. Más de 1.500 enfermos renales que no tienen atención inmediata, no hay las dosis para las personas que sufren de leucemia, ¿cómo es? Diabetes. Diabetes, perdón, sí. Exactamente, entonces la realidad se sobrepone y la realidad es muy cruel y cruda. Y entonces para solucionar eso, en realidad necesitamos que tener realmente una corriente que pueda congeniar, y ahí viene lo que decía, congeniar esa postura realmente de defensa también del microempresario, de ese empresario honesto, trabajador, que genera fuentes de empleo, y fortalecer a la parte estatal para que los dos juntos puedan ser la solución para… Tú mencionabas, Carol, hace un momento una cosa que me llama la atención en las últimas semanas, efectivamente, que medios de comunicación que estuvieron muy bien activos a favor de Guillermo Lasso y que con celo y recelo vieron el triunfo de Noboa, por supuesto porque no querían que ganara la Revolución Ciudadana, se han ido poniendo del otro lado. De hecho, personas muy críticas, ácidas con la Revolución Ciudadana, ahora, por ejemplo, también hablan muy mal de Daniel Noboa. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Roberto Aguilar, en la gente que está en Teleamazonas, en Ecoavisa, en El Expreso, etcétera, incluso en algunos medios digitales, el propio Primicias, que bueno, es de Teleamazonas igual. Si eso está pasando, ¿crees que efectivamente está perdiendo en ese campo de la derecha apoyos? ¿Y qué va a pasar entonces para diciembre, para enero, cuando estarían ya con candidatos nombrados? ¿Qué pasaría con ese sector? ¿No va a apoyar a Noboa entonces? A ver, si nos acordamos de su padre, de Alvarito Noboa, acuérdate que siempre fue un candidato solitario. Él fundó su partido y claro, era el hombre más rico del país, el ejemplar más importante de las oligarquías de este país, por su modo de hacer dinero, exportación de banano, bancos, o sea, una multiplicidad de negocios que tiene. Siempre actuó solo. Nunca recibía el apoyo de los otros sectores. Claro, en esa época no había la Revolución Ciudadana. Claro. Su hijo, Daniel Noboa, tuvo el apoyo de los sectores de la derecha porque estaban en contra de la candidata de la Revolución Ciudadana, de Luisa González. Entonces, lo apoyaron porque no les quedaba otra. Y mientras ha gobernado lo comenzaron a apoyar porque necesitaban consolidar por lo menos la idea de que estaba gobernando algo distinto. Y lo distinto tiene siempre que ser mejor al correísmo. Pero en 3 gobiernos hemos visto que eso no es así, no son superiores. No hay derecha más pobre intelectualmente
que no tiene un horizonte realmente, sino que tiene los influjos que le vienen de la derecha internacional. Entonces, Daniel Noboa es un candidato realmente solo. Fíjate lo que pasa cuando se le descubren los negocios. Fíjate lo que quería con el arbitraje internacional. Era un interés de toda la derecha, pero en él más todavía, porque él tiene negocios, todos sus negocios son negocios internacionales. Ajá. Y además, no es que la derecha del país no tiene disputas y fricciones internas. Sí, ellos representan facciones de lo que significa la visión neoliberal. No es lo mismo el neoliberalismo del Partido Social Cristiano, el neoliberalismo del partido de Alvarito, o de Alvarito, su hijo y su grupo económico, el neoliberalismo de la izquierda democrática. Permíteme decirlo, la izquierda democrática no se parece en nada a la izquierda democrática de Rodrigo Borja. Yo creo que Rodrigo Borja no ve la televisión para no verlos a ustedes. Me daría la impresión de que ese tipo de neoliberalismos, por ejemplo, el socialcristianismo siempre ha sido crítico del Fondo Monetario Internacional, no porque no le haga caso, sino porque negocia. No recibe la receta y la prescribe de una forma, y la cumple de una forma completa. Negocia eso. Lasso, Noboa, etcétera, otros candidatos, el mismo impresentable de Moreno, la seguían al pie de la letra y nos hemos convertido en una procolonia estadounidense desde hace 7 años. Sí, además con una ley que nos gobierna, ¿no? La ley de gobernanza de los Estados Unidos. Claro, que recién un colega muy inteligente, que hace una gran investigación, que es Miguel Ruiz, la explicó. Así es. Entonces te digo, hay una cosa allí que no siempre hay problemas intraoligárquicos en este país. Y utilizo este lenguaje. ¿Tú crees que va a llegar solo a esas elecciones de Daniel? Es posible que llegue solo. ¿Y la derecha tendrá otro candidato? Así como dicen que hay las izquierdas, estas derechas, que en una cosa siempre van a estar de acuerdo. El país necesita una visión neoliberal de la realidad y del Estado, y generalmente el Estado como puente para sus negocios privados. Eso ya nadie lo puede negar. El Estado les interesa chico, no les interesa que desaparezca, les interesa chico, pero para que sirva de trampolín para sus negocios privados. Y segundo, yo no sé cómo se pondrán de acuerdo para que haya candidatos o un candidato de derecha. Lo dudo. En este país vamos a tener otra vez 10 o 12 candidatos a la presidencia. ¿De dónde van a salir todos ellos? Mira, todo el mundo quiere en el currículo ser ex candidato a la presidencia de la República. Los que quieren salir en el currículum, los que son chimbadores, los que son chiflados, porque hay bastantes chiflados que son candidatos a la presidencia de la República, y los candidatos que verdaderamente representan algo del poder económico de este país. Así que vamos a tener bastantes candidatos o candidatas, no lo sé todavía si habrá otras mujeres. Claro que sí. Gracias a los mensajes de Jaime Orlando Luzuriaga, también de Gladys Ciavichay, también Javier Banguera desde Esmeralda, siempre nos sintoniza. Gracias, Raúl, también otros mensajes. Para ir cerrando entonces, Marlon, si es que este es el panorama, ¿qué le queda hacer al presidente Noboa? ¿Por dónde cree que se va a conducir su política? ¿Va a ser el populismo de derechas? ¿Va a ser el asistencialismo? ¿Va a ser el estado de propaganda que acusaban a la Revolución Ciudadana cuando vemos que ahora, efectivamente, ahora sí calza eso? ¿Por dónde se va a conducir un presidente que tiene problemas muy profundos en el campo económico, en el social? ¿Por dónde se va a conducir o por dónde debería conducirse? Bueno, lo que es claro es que no va a ser, ni tampoco va a tener las intenciones de solucionar los problemas del país, o sea, los problemas reales, eso es claro. Lo otro es que se va a mover justamente en esas líneas que se enuncian aquí, y van a ser más o menos los juegos de artificio, justamente habrá bastante un aparataje de propaganda, asistencialista. Habló, por ejemplo, en su plan de gobierno, creo que es lo rescatable del informe, habló de que se daba unos bonos precisamente a mujeres en procesos de gestación, que prácticamente es lo que dio e informó. Muy probablemente es lo más asertivo que tú
Entonces, muy probablemente siga con una política asistencialista. O de inaugurar puentes que después se dañan. Y inaugurar puentes que no se da. De hablar de las ambulancias, que prácticamente el proceso respondía al gobierno anterior. Incluso empezó con Moreno, creo también. Exactamente, y ese tipo de cosas, o sea, ¿para qué? Para seguir poniendo en la retina de la gente cuestiones de novelería que realmente no van a ir a solucionar los problemas del país. O sea, hace un momento había alguien que me preguntaba, me decía que le preguntara si usted votó por Noboa. No. No votó por Noboa. No. Tú, Carlos, no votaste yo por Noboa. no voté, y lo voy a hacer muy franco, no voté por los dos. O sea, nulo. Sí, exacto. O sea, usted es del porcentaje de nulos. Lo que pasa es que el país, o sea, nos estamos acostumbrando, y vuelvo a repetir, de que no tenemos más opciones. Ajá. Y yo creo que no es la verdad, o sea, no responde a las realidades. Entonces, creo que hay más opciones. Claro. Y lo último que quería decir, Orlando, y de pronto para que algún rato se pueda reflexionar sobre este tema, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después de este momento? Van a presentarse nuevamente de pronto esas dos opciones, y si es que no aparece... Anticorreísmo. Correísmo y anticorreísmo, Ya. correcto. No, porque esa es la pregunta que tenía para Y Carlos para cerrar. se van a presentar justamente eso. Ajá. Y va a haber alguien que nos diga y nos ponga una frase muy bonita y nos diga, bueno, es la época del anti, pero resulta que el anti solamente en discurso, porque a la final terminamos haciendo lo mismo que decimos que no se debe hacer. Precisamente la última pregunta que tenía para Carlos tiene que ver con eso, porque hay una corriente muy fuerte de anticorreísmo que va a ganar si es que se mantendría la tendencia de estos 7 últimos años, si es que en la final llega un candidato o una candidata a la Revolución Ciudadana. ¿Hasta dónde este constructo, esta corriente, este clivaje, como dicen otros, va a seguir siendo el paradigma y además el modo en que nos hundimos en este país? Porque parecería que no se resuelve. ¿Tiene la Revolución Ciudadana capacidad para sobrellevar y sobrepasar eso para que pueda volver al poder, si es que efectivamente ese es el objetivo real con el que se resolverían muchos de los problemas que se viven en el Ecuador? Debería tenerla porque la próxima elección es fundamental para hacer un quiebre del desastre en el que vivimos. Hay que parar este desastre. Y yo creo que el proyecto político que sostuvo la primera etapa de la Revolución Ciudadana tiene que ser reformado. Y tiene que ser reformado porque la situación del país es totalmente distinta. Es otra, claro. Ajá. Del país, de la región y del mundo. O sea, hay una disputa de discursos hegemónicos muy importantes en el mundo, en los cuales está incluido nuestro país. Y eso se ve precisamente en las propuestas que hacen los candidatos, tanto de la derecha como de la izquierda. Ajá. Cuando en las preguntas apareció una pregunta que te tocó a ti, Marlon, de cuál es el libro, yo recordaba el libro La doctrina del shock, de Naomi Klein, y su documental. No hay mejor momento que las crisis profundas para que los dueños del capital incentiven y ejecuten medidas terribles para la población. Mira, es un libro además del 2005, 2006, si no me equivoco. Pero primero que es profético hacia atrás y profético hacia adelante. Sí. Entonces, hasta el huracán del Katrina fue una cosa interesantísima, dice Naomi Klein, para implementar ciertas medidas con respecto a la educación, privatizar la educación. Eso es terriblemente malo para una población que sale de una crisis como fue un huracán. Claro. Las dictaduras al principio de los 70 en el Cono Sur, ¿qué significaron? El inicio del experimento neoliberal. Ahora ya no es un experimento, es más, se une con el filofascismo que recorre el mundo, que recorre los discursos de nuestros vecinos, como el señor Milei hace la semana pasada en España, que me llamó la atención, que ese señor no sea expulsado del país cuando va a insultar al presidente al presidente del gobierno. Entonces, mira, debería tener la suficiente fuerza para detener un poco ese discurso repetitivo de que lo que hicimos, lo hicimos bien, que es cierto, pero con eso tú no te proyectas hacia el futuro, porque las necesidades que tiene el país hoy respecto de seguridad, respecto de salud, respecto de educación, son
más importantes que otras. El problema Pero del más allá de narcotráfico... eso, a veces lo que no cuenta tanto el programa, lo que cuenta es el candidato. Entonces, ¿cuál debería ser desde tu perspectiva el candidato de la Revolución Ciudadana? Si tienes nombre, sí, si no, el perfil. ¿Quiénes pueden ser esas figuras que frenen eso? Porque, para bien o para mal, la gente ya no vota por programas, vota por personas. La banalidad es la que nos hace pensar que los programas no sirven. Ajá. Cuando uno quiere hacer política en serio, y yo creo que muchos personajes de la Revolución Ciudadana quieren hacer política en serio, necesitan tener ideas nuevas. Las ideas no son eslogans, no son frases bien bonitas, no son el nuevo Ecuador, lo cual además es mentira. No son citar a Tolstoy como lo hizo anteayer, y estoy absolutamente segura que ni siquiera sabe quién es Tolstoy o Camus. El presidente Noboa citó dos frases en el discurso. No sé si habrá leído a Tolstoy. No, además tú sabes que esos discursos se los hace alguien. Claro. Y bueno, en fin, no sé ni quién lo hizo, pero en la boca de él suena más artificial y más cínico y más ignorante que nadie. Pero te repito, volviendo a lo que me dices, debe tener la suficiente fuerza ideológica, discursiva y propositiva para que realmente se diferencie de esa cosa empaquetada que es el neoliberalismo de las derechas de este país. Porque si tú miras lo que dice Noboa con toda la pobreza intelectual, como lo que decía el señor Lasso con más pobreza intelectual todavía, es igual. Cuando tú miras lo que hizo, son dos presidentes. El uno no terminó el periodo de gobierno y se tuvo que aplicar la muerte cruzada. El otro da un informe a la Nación después de 6 meses. Ni siquiera debió llamarse informe a la Nación. Claro. Eso debería estar formateado en algún lugar de la Constitución. Reglamentado, dices. Porque no debería, Claro. Bueno, es una banalidad. La real política en este país tendría que diferenciarse de esa derecha banal con un discurso fuerte ideológico y apuntando a los grandes problemas que le interesa a la gente. Empleo, menos delincuencia, un ataque profundo al narcotráfico, no persiguiendo capos que no existen en el país, porque el narcotráfico es un problema transnacional y nosotros no íbamos a ser la excepción en el marco de esta confusión regional. Y además, un candidato o una candidata que discuta esos problemas. Cuando te digo discuta es que tiene que abandonar la banalidad. Si el otro le pone el escenario de la banalidad, su distinción tiene que ser abandonar el espacio de la banalidad. Claro, y la banalidad es lo que estamos viviendo. Poner 200.000 policías en la ciudad de Quito no va a resolver el problema de la seguridad. Poner 500.000 militares en el país no va a resolver ni la inseguridad, ni el microtráfico, ni el sicariato. Parte lo ha resuelto. Así es. Estados Unidos tiene 40 años con la política antidrogas. Y con el se conoce, mira, solo te hago una pregunta, y no a ti, sino a quienes están. Que nos digan el nombre de un capo de Estados Unidos. No, los capos están en Colombia, los capos están en México. La droga llega así, por arte de magia, a los Estados Unidos, no hay quien la reciba, no hay quien la distribuya, no hay quien lave el dinero para venderla. O sea, nos engañan. Cuando uno pone si alguien pone sobre la mesa estos temas profundos, la banalidad pierde. Necesitamos hacer que la banalidad pierda. Claro que sí. Gracias, Marlon. Gracias, Carol. Muy amables. Unas últimas palabras para despedirnos. Bueno, en realidad creo que lo que le espera al país es realmente épocas difíciles, donde no se solucionan los problemas reales, donde solamente hay unas instancias de propaganda, pero es lo que hay, es lo que tenemos. La gente muchas veces vota solamente por la mascarilla. Lastimosamente no se ha avanzado, no se ha dado el paso para que se quite justamente ese velo y que se profundice y que realmente se vote por la política, política seria, política verdadera, donde se quite el velo y realmente vaya al condumio para poderle dar
lo que el pueblo necesita. Gracias, Marlon. Gracias, Carol, por esta oportunidad de conversar a estas horas. Y además, en este domingo, en otro relato dominical en vivo, queremos pasar al informe de resumen de esta semana para hacer esta programación y agradecerles por los mensajes. Son muchos, son algunas preguntas también sugeridas. 2 o 3 las hemos planteado, pero vamos a volver enseguida para hacer esta programación. Otro relato, el espacio para pensar en voz alta. Entre las noticias más destacadas de la próxima semana les contamos que el Ministerio de Salud Pública reanudará la vacunación contra la COVID-19. Esto se dará a partir de la última semana de mayo. Según la entidad, la iniciativa tiene como objetivo reducir las posibilidades de complicaciones graves, como hospitalizaciones y muerte por el virus en la población con mayor riesgo de contagio. En la legislatura, la comisión que tratará las reformas a la consulta popular iniciará el tratamiento de 5 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo. La comisión quedó conformada por Carlos Vera, del Partido Social Cristiano, Steven Ordóñez, de ADN, Lucía Pozo, Independiente, Ingrid Salazar, de Construye, y Patricia Mendoza, de la Revolución Ciudadana. La comisión indicó que tramitará las reformas en 45 días, a pesar de tener un plazo de 60 días. Sobre el anuncio de transformar el Ministerio de la Mujer, más de 100 colectivos feministas han emitido manifiestos y se encuentran organizándose para protestar y decirle al presidente Noboa que respete la autonomía de esta cartera de Estado. También han activado mecanismos como tuitazos con el hashtag Ministerio de la Mujer en Riesgo. En temas locales, se prevé que en junio arranquen las inscripciones para el sistema educativo municipal. Esto se realizará del 3 al 5, mientras que el 6 y el 7 serán los sorteos para los centros municipales de educación inicial y unidades educativas municipales. Con 35 minutos damos por terminada esta emisión especial de Otro Relato a propósito de lo ocurrido este 24 de mayo del año 2024 en la Asamblea Nacional con este informe, y decimos informe entre comillas, del presidente Daniel Noboa Asín. Ustedes han escuchado a Carol Murillo también, a Marlon Cadena a propósito de lo que ha significado para el país esto. Hay otros comentarios, hay varios mensajes. Desde la ciudad de Guayaquil nos envía un mensaje Janet, dice: qué gusto escuchar este refrescante debate, pero en realidad no fue un debate, fue una conversación que nos da muchas luces de lo que está pasando en el país. Desde la provincia de Manabí, la señora Daniela Cedeño nos escribe que gracias por estos mensajes también, y en un grupo de WhatsApp nos están comentando que esta es una gran oportunidad para hablar de otros temas que no se centren en la situación del presidente Noboa. Efectivamente es así, hay más problemas en este país, la inseguridad, el empleo. Efectivamente este fin de semana, este feriado ha sido también lamentable, doloroso, sangriento, macabro en algunos casos, y de eso precisamente no se está hablando. Por acá hay otro mensaje que también nos dice desde el grupo OCP que efectivamente el tema petrolero está ausente del debate público. Los problemas de nuestro principal recurso, que es el petróleo, está ajeno y ausente, nos dicen acá. Y en comunicadores hay un mensaje también desde Alangací. Muy bien el análisis, que escuchen y reflexiones para no volver a votar por un presidente que nos engaña, miente y nos trata como tontos. No le creemos. El mensaje desde Alangací. Gracias también a todos los mensajes, gracias a ustedes, y volveremos la próxima semana. No se olviden que ya el próximo domingo estaremos en el mes de junio, entramos en una nueva etapa y estaremos pendientes de lo que ocurra a lo largo de esta semana para tenerles preparado. También no dejen de suscribirse, de darle el like a la cuenta de YouTube para seguir avanzando y tener mucha más ampliación y mucho más comentarios de lo que estamos trabajando con ustedes. Nos despedimos, no se olviden, Otro Relato es un espacio para pensar en voz alta. Programa clasificación O de opinión. Categoría A, apto para todo público.